comentando que le preguntaban a Jorge Tadei pues sobre el nepotismo, ¿no? Sí. Dijo que esto no era nepotismo, que porque él no era su jefe directo, que él no lo había asignado. Esa fue la defensa. A mí me parece pues política, ¿no? Pues a mí Al me modo del parece mucho político mexicano y cinismo. no del político mexicano no debe ser pues no en términos positivos, ¿no? O sea, como priistas y esos que dinosaurios rancios así. La verdad no me gustó Pues la como yo respuesta. siempre he dicho, antes como antes y ahora como antes o peor que antes. Pero bueno, está con nosotros el doctor Ramón Centeno, es doctor en Ciencias Políticas y profesor investigador de la Universidad de Sonora. Y vamos a hablar de este tema. Ayer lo dio a conocer el presidente en la mañanera, que va a ser el director de Litio para México. Y yo le comentaba a Daniel y a los comaleros ayer que yo oí primero solo el audio, no vi al presidente, y lo gozó, se rió, pues se burló, voy a decirlo, ¿no? Y ya después lo vi en imagen, ¿no? Entonces, pues nos quedamos todos, ¿what? ¿Qué pasa? Bueno, dicen, es muy un estudioso que está en Harvard y demás, pero pues parece que no ha trabajado, ¿no? Efectivamente, o sea, el currículum circuló en redes sociales, o sea, es evidente que hay gente con más experiencia, ¿no? O incluso Muchísimo. tal vez él tiene méritos, digo, no lo desconozco, pero la cosa es cómo entender esto. Entonces, para ponerlo un poquito en perspectiva, aquí lo que ocurre es que hubo algo nuevo en este sexenio, y es que la presidencia de la República está intentando recuperar el poder, digamos que perdió ligeramente con la democratización. El poder se empezó a repartir un poco más y, por ejemplo, los gobiernos de los estados, que en los viejos tiempos del PRI estaban subordinadísimos a la presidencia, se volvieron pesos locales muy importantes, muy fuertes. Entonces López Obrador ha intentado, digamos, regresar un poco al sistema anterior, donde los gobiernos de los estados están un poco más abajo y la presidencia de la República más arriba. Y el mecanismo que ha creado para ello ha sido toda la estructura de los superdelegados. Y entonces a nivel estatal tiene compitiendo, digamos, a dos lealtades diferentes, incluso en los estados donde gobierna Morena. Entonces, por un lado está el gobernador, el gobierno del estado, que en este caso es de Morena, y por otro lado una estructura paralela que depende directamente del gobierno central, que es la estructura de los superdelegados. Aquí es donde entra la familia TDI, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, sí requiere esa estructura un alto grado de lealtad. O sea, digamos, es un contrapeso aquí en Sonora, la estructura del superdelegado y en todo el país, ¿no? Sí. Es un contrapeso a la figura del gobierno del estado. Es decir, es un mensaje claro de que no todo el poder en Sonora va a estar en manos de Durazo, así es, ¿no? Así es. Entonces, no es casualidad que el apellido sea Tadei. No es casualidad, pero para nada, porque aquí el criterio no es nada más el currículum, que además, insisto, no se ve la experiencia técnica, ¿no? No. Por ningún lado. O sea, solo lo académico, que ahí está, ¿no? Tendrá el doctorado en Harvard, pero no es un doctorado tampoco en cuestiones tecnológicas, es en desarrollo sustentable. O sea, realmente está más como para... Que falta que lo apruebe, ¿no? No ha terminado tampoco. ¿no? Y bueno, además, yo no sé cómo va a terminar ahora con esta presión y ahora que se lo están comiendo en redes sociales. Yo no quisiera estar haciendo la tesis en esas condiciones, ¿no? Pero él tampoco dijo que no, entonces también está siendo así escrutado porque quiso, entonces tampoco es una pequeña víctima, ¿no? Pero aquí la clave es eso, o sea, nepotismo sí o no. Si nos ponemos politológicos, pudiéramos decir, sí, quién sabe, zonas grises. Pero la verdad es que sí, o sea, hay que decirlo así con todas las letras. Claro, y era lo que criticaban, es lo que yo digo, o sea, era lo que súper criticaban. Por ahí le sacaron al propio presidente los tweets que en su momento pues redactó, escribió que pretendía llegar a la presidencia, que pues luchó muchos años por ello, ¿no? Hasta que lo logró. Pero esto es lo que se critica, pues, y bueno, y no es una persona de la familia Tadei, pues ya vemos a todos colocados, claro, ¿no? Son varios. Es como cuando López Obrador dijo en alguna ocasión, es que el PRI robaba más, ¿no? O sea en el caso del nepotismo, habría mal nepotismo y buen nepotismo. Este sería un caso de buen nepotismo patriótico, ¿no? Parte de una transformación nacional, de la envergadura de la independencia, la revolución. O sea, bueno, o sea, son los cuentos que se cuenta el obradorismo a sí mismo, pues para sentir que
que lo que hacen no está mal, ¿no? Pero los nombres están, en nada más cosa de ir a buscar en cualquier diccionario, no nada más el de la Real Academia, si no nos gusta España, ¿no? O sea, ahí está el diccionario del español usual en México, del Colegio de México, buscar la palabra nepotismo y ver si es coincidencia que haya tanto apellido Tadei en la administración pública aquí en el estado de Sonora, que no es tanto de gobierno del estado, sino, insisto, es parte de la administración federal, o sea, son la extensión de López Obrador aquí en Sonora. Exacto. Esa es la cosa, un contrapeso a Durazo, que, insisto, López Obrador pone ahí a competir esos poderes para que ninguno se le salga del huacal y por encima siempre quede, obviamente, el mismo López Obrador. Lo que hemos visto en redes sociales es que la gente pues ha dicho es que hay gente que tiene mayor formación y mayor formación académica y mayor experiencia en esas áreas en las que él se va a desempeñar. Sin embargo, yo creo que pocas personas tendrían tanta lealtad política, que yo creo que es al final de cuentas lo que terminó pesando más para la designación de esta persona, ¿no? Claro, y que también dice una cosa más, aunque esto no queda claro ahorita, sino va a quedar más claro en el futuro, es que tampoco están tomando en serio esta empresa. O sea, no se sabe cuánto litio hay, no se sabe si es un negocio. Okay. O sea, los propios mineros, que es el sector de la clase empresarial mexicana más, ¿cómo decirlo?, más duro, que defiende sus intereses de una forma muy fuerte. Vemos a Grupo México siempre defendiendo su tajada del pastel de forma así, mano dura, ¿no? Si el litio les interesara, o sea, si hubieran detectado que el litio era una cosa fuerte, habrían defendido eso a capa y espada. No lo han hecho. Eso es un dato muy importante, porque saben muy bien que en realidad es muy incierto eso de que estemos aquí en Sonora, sentados sobre o sea, que tenemos aquí en Sonora a la gallina de los huevos de oro. Sí. Eso no está claro. O sea, realmente puede ser un fiasco esta empresa. No está explicando tan claro ustedes. Y tiene mucha razón. Y llama la atención que voces pues fuertes o críticas, muy morenistas, como la doctora Reina Castro Longoria, ayer en Facebook, ella escribía, no es fácil la extracción del litio, se gesta otro brutal impacto ambiental del tamaño del de Cananea en manos de la cúpula del nepotismo y amiguismo. Y se me hizo... Que además esa es la otra cosa, si se supone que va a estar al frente de esto alguien con un perfil en energías sustentables, la minería aquí en Sonora tiene un récord de que es lo contrario de ser sustentable, y el litio en ese sentido no sería la excepción, ¿no? Claro. O sea, la diferencia sería que no sería una empresa privada, sería una empresa estatal, pero el daño ambiental sería fortísimo, y sobre eso no nos dice nada el próximo posible doctor en energías sustentables por Harvard, que luego también es eso, nos apantallan los títulos extranjeros y pues a veces hay que mirar un poco más allá. Bueno, y hay una contradicción fortísima de la que habría también que hablar y que tendría que explicar en términos académicos. Si se lo preguntan en su comité, tal vez ahí se lo tuercen, para decirlo coloquialmente. Sí, no, porque también la expresión, aquí lo más fuerte yo creo que de todo es la incongruencia de lo que criticaba, pues es lo que está haciendo, ¿no? Pero me llama la atención voces, y también Rosa María Oleri por ahí escribía algo al respecto, cuando han sido muy afín a la 4T, cuando han sido muy afín, hasta han reconocido, y en este propio espacio Rosa María dijo que tenía mucha amistad con el gobernador y tal. Ya están encontrando ahí una serie de detalles, ¿no? Que están pues obviamente opinando, pero opinando contrariamente, ¿no? Claro, aquí, bueno, yo creo que vamos a seguir sorprendiéndonos en el sexenio, y sí, qué bueno que no perdamos la capacidad de asombro, pero a veces se nos olvida, y entonces conviene recordar, es que, o sea, López Obrador siempre ha sido priista. O sea, él se formó ahí, o sea, él pertenece a una parte del PRI que se sale del partido a finales de los 80s, digamos, por una cosa ortodoxa, o sea, por mantenerse fiel a los principios del PRI. O sea, el diagnóstico en los 80 de esta facción que lideró Cuauhtémoc Cárdenas es que el PRI se estaba desviando de sus objetivos históricos. Había que rescatar el proyecto de la Revolución Mexicana. De ahí nace el PRD, de ahí sigue lo que hoy es Morena. O sea, en realidad López Obrador nunca ha cambiado. Lo que cambió fue el resto del país, fue el sistema de partidos, ¿no? El
el país se hizo un poco a la derecha, López Obrador ha sido constante, y lo que en los 80s era el centro del espectro político, o sea, las posturas políticas de centro, hoy aparece como de izquierda, pero es que México perdió a su izquierda en aquellos años. Esto ya es como meterse un poquito en la historia, pero el punto es que lo que estamos viendo es lo que ya existía antes. O sea, aquí tal vez lo difícil era esperar que realmente hubiera una gran transformación cuando es solamente el regreso de una élite que había estado fuera del poder 30 años y regresó. Con otro Los nombre. perfiles son los mismos. Con Son otro Bartlett, son Hertz Manero, es el propio López Obrador. Hay un montón de perfiles que están en la plana alta de la actual élite del país que ya estaban en la administración pública federal priista en los años 80. No hay algo nuevo, eso es lo que quiero decir. Ok, entonces, siguiendo con este análisis que tú haces ahorita, doctor, para analizar lo que viene de cara al nuevo proceso electoral del 2024, en lugar de analizar el discurso del presidente, tendríamos que analizar cómo actuaban los priistas de ese tiempo y cuáles eran sus visiones de país, ¿no? Es decir, analizar para no escuchar lo que dice el presidente, sino ver cómo pensaban ellos en aquellos años para ver qué es lo que pudiera venir en 2023, que es la primera frontera con esta elección del Estado de México, y luego el 2024 que vendría la de transición del presidente, ¿no? Se suponía, uno de los diagnósticos que se hicieron en los grandes intelectuales en los 90s, cuando cayó el muro de Berlín y parecía que el mundo estaba cambiando definitivamente, parecía que los nacionalismos eran algo del pasado, incluyendo al mexicano, ¿no? Que fue una fuerza política muy fuerte, y frente a lo que estamos es al regreso de algo que parecía que se le creía muerto erróneamente. O sea, el nacionalismo sigue siendo algo muy fuerte, sobre todo, en todos los países. Eso no necesariamente es bueno ni malo. Todo lo que quiero decir es que no es algo nuevo lo que estamos viendo, es el regreso de una ideología política que tiene mucha tradición en este país. Básicamente es la que vemos en los libros de texto de primaria y secundaria. Es la cristalización de eso, y que estuvo fuera durante algunas décadas y que ahora regresó. Es que ahora a nosotros, a mi generación, nos pintaban el nacionalismo como fascismo, ¿no? Para nosotros era como parte de lo mismo, ¿no? Cuando nos decían nacionalismo, lo primero que nos venía a la mente era, pues, fascismo, ¿no? Pinochet y Franco, este tipo de nacionalismo. Es que hay diferentes formas en las que el nacionalismo se concreta. Puede haber uno que es exclusivo, o sea, que excluye a los migrantes, a los judíos, ¿no? Y ese tiende a ser de derecha y fascista, ¿no? Y en el tercer mundo el nacionalismo generalmente tuvo una impronta, ¿no? O sea, una marca antiimperialista, anticolonial, ¿no? Más inclusiva que exclusiva, pero sobre todo defensivo. O sea, era un nacionalismo en defensa a la agresión extranjera, ¿no? Okay. En el caso de México, en defensa, pues, del vecino del norte, ¿no? O sea, en ese sentido no era un nacionalismo malévolo, no lo ha sido, y más bien ha estado acompañado de esta idea de el gran discurso de transformación. Otra vez, eso no necesariamente es bueno ni malo. En el caso concreto de este sexenio, lo que estamos siendo testigos es de la gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? El discurso es la gran transformación, y la práctica es pues, básicamente lo mismo. No, sí, y atraso. Y hasta peor en algunas áreas. Y hasta peor, y atraso en muchas áreas. Tenemos comentarios de los comaleros. Gracias a José Oscar Camucano, dice, me recuerda mucho a Uramex. Creo que en los tiempos de López Portillo, que por cierto también fue dirigido por un sonorense y jamás sirvió para nada. Nos comenta. ¿Quién sabe quién era? Uramex hasta Uranio Mexicano. Esa fue una empresa muy interesante. Pero no me acuerdo es que me da curiosidad qué comalero habrá sido el que recordó ese. Es un dato como ya de libro de historia del que nadie se acuerda. Yo me acuerdo muy bien porque mi mamá trabajaba en Uramex. Muy bien informado hombre. Ella trabajaba ahí y le tocó el cierre de la empresa, ¿no? Pero eso fue parte de una política de los gobiernos centrales, o sea, como el de Estados Unidos, de evitar que países del tercer mundo desarrollaran tecnología nuclear. Okay. O sea, esta empresa, a diferencia de lo que estamos viendo con el litio, Uramex, Uranio Mexicano, era una empresa que sí tenía potencial, porque hay reservas de uranio en México, solo que esas sí no se han tocado porque
pues por las mismas razones que países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia no desean que otros países periféricos desarrollen esa tecnología que puede usarse para otras cosas, ¿no? Pero sí, hay una cosa que se conserva de Uramex, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y eso fue lo único que se conservó, pero pues la idea era que era un instituto para generar una industria local, tecnología local. Eso no se logró. Lo que quiero decir es que este proyecto fue un proyecto serio. Y el proyecto de litio es más, otra vez, es más propaganda, ¿no? Sí, es más, pues es que ni siquiera está nada... No hay nada, no hay bases. Es para alimentar la mañanera, ¿no? Pues que vean que estamos haciendo cosas, ¿no? Realmente tienen el espacio para durante 2 años decir, bueno, es que la empresa es nueva, no van a dar resultados. Es más bien para empezar a ganar votos. Eso es lo que están haciendo. Lástima que quienes tienen conocimiento de este tema no se atreven a hablar. No se atreven a decirnos pues que casi es pura fantasía. Fue Francisco Vizcaíno Murray, nos dice, gracias José Óscar. Por acá también nos dicen, el PRI de aquel tiempo era de centro izquierda con tendencia a algún esquema político, de ahí se transformó a un PRI de centro derecha con tendencia a lo tecnócrata. Excelente invitado, muy buenos comentarios nos dicen por acá. Gracias por estar atentos. Y bueno, hoy es el informe de gobierno, ahorita a las 3 de la tarde de nosotros, no 5 de allá. Hemos estado viendo los spots. Híjola, los que me has tocado escuchar, pues muy mentirosos están, ¿no? Pues sobre todo, no sé qué es lo que nos puede decir nuevo si todos los días hay un informe, ¿no? O sea, todos los días empiezan... Pero se acabó la inseguridad en el país, ¿no? Es lo que dicen los spots. Pues si se hubiera acabado, no habrían tenido necesidad de perpetuar algo que se supone que iban a acabar, que era la militarización, ¿no? Sí. Y esa es la gran novedad de la semana, es que ayer Presidencia de la República ya mandó una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, una reforma en el ámbito de la seguridad nacional, para ya clara, explícita, tajante, directamente, hacer de la Guardia Nacional un órgano subordinado a la Sedena. Es decir, es eso, o sea, es la militarización de la seguridad pública. Es un problema. Antes era la Policía Federal y estaba a manos de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué quiere decir? Que era un mando civil. Ahora va a ser un mando militar, ¿no? Okay. O sea, esa es la cosa. Se le añaden más funciones a una institución y es un problema engordar a una institución, claro, específicamente esta, que son creadas en la teoría, ¿no? O sea, para eso son los ejércitos, para enfrentar posibles amenazas extranjeras. O sea, para eso son los ejércitos, ¿no? Entonces, en el caso mexicano, aquí están haciendo una modificación en su doctrina militar, que ahora es también para encargarse de la seguridad nacional. Eso es una anomalía total que la podemos pagar muy caro más adelante, ¿no? Y eso sí es una ocurrencia completamente de la presidencia. Es un problema porque, claro, lo otro sería hacer una reforma más profunda que tendría que pasar por hacer que el sistema de justicia sea más hábil, ¿no? Digamos, no es nada más el tema de las policías, pero eso toma tiempo. Y López Obrador, recordemos que es un presidente que quiere pasar a la historia y para eso tiene nada más 6 años. Entonces está buscando los caminos más cortos, independientemente del costo que nos puedan significar en el futuro, ¿no? Entonces, en el corto plazo es pues agarrar lo que está ahí a la mano al ejército, que se hagan cargo, ¿no? En vez de hacer una reforma más profunda, ¿no? Pero que le tomaría más tiempo y eso no le gusta. Hay que pasar a la historia ya. Ahora sí que haya sido como haya sido, ¿no? Es un problema. Así es. Bueno, gracias, nos dice José Óscar, dice, el joven Centeno es de esos invitados que dan para varios programas completos. Felicidades. No, hombre, gracias por estar atento. Ricardo del Rincón Romo dice, es puro pan y circo este gobierno de Morena. Excelente invitado, muy interesantes sus comentarios. Gracias por la participación. Pues bueno, pues gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarles en persona, mucho éxito y pues nos vemos más adelante. Ojalá que vuelva pronto, vamos doctor, a volver porque, a invitar. A la gente le gusta mucho escuchar sus ideas, creo que las expresa muy bien y pues eso también es de reconocer.